Buenos días, buenos días, tardes, porque le digo, estamos empezando tarde. Ya son las últimas semanas, yo creo que es importante que todos, pues ya digamos, ya es lo último, yo entiendo, ¿no? Pues, así les digo, yo fui estudiante 29, 25 años, entonces, y eso que no hice kinder. Entonces, yo sé muy bien que ustedes van a decir, no, pues es que ya es la última unidad. De hecho, muchas veces los mismos estudiantes dicen, no, profe, pues ya, promédianos y vámonos, ya, 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 ya. Y algunos supongo que sí lo hacen, ¿eh? Pero bueno, no, a mí me pagan porque les dé el curso completo. Aparte, pues yo creo que parte de su formación, o sea, este, parte de su formación, o sea, yo no, en mi forma de usar las palabras, digo, yo no los educo, yo simplemente los formo, los capacito, ¿no? Y ¿por qué los capacito? Porque va a ocurrir que pues, me están pagando para eso, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, pues yo esperaría, digo, porque al final de cuentas también cuando salgo y represento a mi institución, pues me gustaría que dijeran, ay, pues es que los del TEC son muy buenos, los del TEC son muy trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, así como que eso es lo que uno espera y bueno, me gustaría que eso dijeran de mi institución, ¿no? Que los profesores somos trabajadores, que los estudiantes son dedicados, etcétera. Unidad número 6 y última, ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sale? Como estaba comentando hace un rato, esta unidad la vamos a terminar antes, no vamos a terminar el 9, terminamos antes, por la poderosa razón de que regularización la van a hacer muy chica, prácticamente, en teoría. Regularización solamente van a ser 13 y 14 de diciembre. Por lo tanto, les sugiero, y lo he comentado varias veces, no lo dejen al final. Por favor, no lo dejen al final, porque si me entregan las cosas el 13 o el 14, si me lo entregan el 13, lo califico el 13 o el 14 y ya no hay chance de otra cosa. Si algo te faltó, si algo llegó dañado, lo que sea, ya no hay chance. Entonces, no se les ocurra hacer las cosas al final. No, primero, según mis planes, yo espero estar terminando alrededor del 2 o el 6 de diciembre, a más tardar, para que entreguen en esta última semana. Entreguen lo de la sexta unidad y entreguen lo retrasado, haciendo aclaraciones de que normalmente promedio, ¿sí? Es decir, que si deben una sola unidad y todas las demás la llevan muy bien y alcanzan el promedio, ya no tienen que entregar esa unidad, ya simplemente se les promedia y punto. Entonces, traten de aprovechar eso. Hay algo que siempre les digo al principio del curso, de que siempre trato de ayudar a todo el grupo completo, ¿no? No a alguien en particular. No, no porque sea buena gente, sino simplemente porque soy práctico. Sí. Varios de mis amigos que trabajan en la industria son gente práctica, ¿no? No necesariamente buena gente. O sea, ayudan a la gente no porque seamos buenos, sino porque nos conviene. Y entonces esperamos que ustedes algún día hagan eso. No lo hagan necesariamente por buena gente, sino lo hagan porque conviene. Conviene más hacerlo así a tener que revisar, no sé, 40, 50 trabajos en 2 días, ¿no? O sea, obviamente. No, y estamos hablando de un grupo, son 5 grupos, entonces, obviamente estaría de locos llegar a eso. Entonces, la ayuda no es de gratis. De hecho, hay una frase famosa que ya se las he dicho anteriormente, el lunch no es gratis, ¿no? O sea, la ayuda va con la idea de que aprovechen precisamente para que no me carguen de trabajo al final, ¿sí? Porque también es un problema, o sea, si dicen, pues lo dejo al final, que al cabo el profe va a tener mucho tiempo para revisarme, y lo mismo piensan en los 5 grupos, pues al final voy a tener de todas maneras un montón de trabajo y voy a revisar como pueda. Entonces, pues es horrendo. Ok, entonces, en esta sexta unidad, llegamos a la sexta. La descripción es: utiliza los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarios. Muchas veces, y yo estoy consciente de eso,
En el plan de estudios a veces llevan esta materia, métodos numéricos, sin haber llevado ecuaciones diferenciales. No lo necesitan. Básicamente se les va a explicar los principios esenciales de lo que son las ecuaciones diferenciales. Realmente nada más es el concepto, no la ecuación diferencial como tal. Pero sí, o sea, lo que sí es importante es de que hayan entendido desde cálculo el concepto de diferencial, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues los fundamentos de las ecuaciones, los dos métodos básicamente, con sus variantes, porque eso es lo curioso, ¿sí? ¿En qué sentido? Ok, yo tengo un problema fuerte que son las ecuaciones diferenciales y como es un problema muy importante, el hecho de que haga aproximaciones, pues me provoca errores. Sabemos que cualquier aproximación siempre puede, la probabilidad de que tenga un error es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues diferentes métodos, diferentes maneras de lograr la aproximación. ¿Para qué? Para que a partir de diferentes resultados y diferentes soluciones pueda tener el criterio de decir cuál es la mejor o si la solución es una mezcla de esas soluciones de esas sugerencias que tengo. De hecho, yo creo que sí es muy interesante porque parte de su capacitación para tomar decisiones, o sea, algo que yo creo que deberíamos de estar muy conscientes es uno, aquí están para obtener conocimientos para cambiarlos por dinero o por o por una vida, digamos que agradable, no cómoda necesariamente, porque pues trabajar como con mucho no es necesariamente cómodo, pero sí es importante que tengan ese concepto de cambio. Voy a repetir mucho esa palabra en esta unidad, igual como lo hice en la anterior, porque están muy relacionadas. Diferencial viene a diferencia, cambio, ¿no? O sea, estaba hablando con mis alumnos de primer semestre, los de discretas, y me decían, es que se nos hace muy difícil decirles, doctor. Digo, bueno, es que eso soy. Profe no soy, o sea, bueno, nunca he cambiado, nunca me he considerado, porque profe para mí la palabra se refiere al profe de primaria, ¿no? Al que te apapacha, al que muchachito, mi niño, cosas por el estilo. Y pues, oigan, ustedes no son niños, ni mucho menos muchachitos, ¿no? Son personas jóvenes que esperamos que en poco tiempo lleguen a ser un muy buen ingeniero o licenciados en algo, no sé. O algunos de ellos, incluso de ustedes, pueden llegar a tener una maestría o un doctorado, ¿no? Entonces, sean grandes investigadores. Yo he tenido la suerte de, varios de mis exalumnos son ahorita investigadores a nivel nacional, ¿no? Trabajan en centros de investigación. Entonces, que no creo que yo los inspirara, pero yo lo que sí es de que por lo menos participe un poquito en su trabajo. Y eso es algo agradable. Ok, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Lo que hacemos en esta unidad. Recordemos primero el principio, ¿qué es una ecuación? Ah, bueno, una ecuación es aquella expresión que se iguala, de ahí viene igual, igualar, una expresión con un determinado valor, normalmente cero, de tal manera que con esa igualdad tú puedas lograr resolver, encontrar incógnitas, ¿sí? ¿Qué puede ser una incógnita? Por ejemplo, cómo se envejecen los materiales. Eso es importante, porque imaginemos los puentes, los edificios, si se envejecen demasiado rápido, porque alguien dice, ah, pues lo quiero hacer de tal material. Ok, pero ¿en cuántos años eso se te va a dañar se va a resquebrajar? Es cambio. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, por decir, las plantas, ¿no? Las plantas es un concepto de cambio diferencial, ¿no? Porque sabemos que las plantas duran un cierto tiempo y después mueren, o igual duran muchos siglos, como los ahuehuetes o los árboles gigantes, que hay varios que, bueno, son de México. Pero tenemos que medir cuánto es el cambio, ¿sí? Y en el caso de ustedes también es lo interesante, ¿cuánto es el cambio? El cambio, por ejemplo, de tu madurez. ¿Cuántos de ustedes llegan aquí así como que, pues queremos seguir jugando, queremos así la escuela, la escuelita, pero
no, o sea, no se trata de eso, porque en 4 años o menos, ustedes van a ser ingenieros, van a tomar decisiones y ya no se puede jugar. O sea, sus decisiones, pueden afectarles no nada más a ustedes, porque el caso más sencillo es simplemente los corren y pues ya, ¿no? El problema es de que, imagínense que ustedes están casados o tienen hijos, entonces afectan a ellos, o igual su decisión provoca accidentes, provoca que gente muera, entonces, hay que saber realmente, o sea, no se puede jugar siempre, o sea, hay que saber cuándo sí, cuándo no, no se puede, y es el concepto de cambio, ¿no? Entonces, regresando, una ecuación es una expresión que se iguala hacia un valor con la finalidad de encontrar incógnitos, donde de un lado tenemos valores que conocemos y donde del otro lado de la igualdad tenemos valores que no conocemos. Entonces, esa igualdad nos va a ayudar a, a encontrar lo que no conocemos, ¿sí? Factores de cambio. ¿Sí? Sí, yo creo que es sí muy importante, o sea, es como por ejemplo dos niños que se pelean y a los 10 20 minutos ya están jugando de nuevo. O sea, igual un adulto que se pelea con otro y le puede guardar rencor por 10 años, ¿no? O toda la vida. Todo cambia. Entonces, esta es una ecuación. Diferencial, pues es aquella, recordemos de cálculo diferencial, pues que tenemos los famosos de X, de Y, todo eso, que lo que nos están indicando es cómo se comporta una variable, cómo va cambiando. Si yo veo, por ejemplo, mi vida y digo, ay, pues ya ha cambiado un chorro, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que ya empezamos la Navidad aquí y y entonces vemos pues cómo cambió la sala, ¿no? Ahorita ya se siente más chiquita porque tenemos el nacimiento y el árbol. Entonces todo va cambiando y para enero esto va a volver a cambiar. De nuevo vamos a quitar todo esto y todo va a volver a la normalidad. Entonces, pues es normal. Es normal, es normal, es normal que vayan cambiando las cosas, esas diferencias. Siempre les he dicho a los alumnos, ustedes tienen que medir cómo van cambiando cada semestre. Si no hay una diferencia entre un semestre y otro, o sea, ahorita que vamos terminando el semestre, deberían de empezar a evaluarse y decir, ¿realmente estoy cambiando? O sea, realmente hay una función cambiante en mí. Si yo no estoy cambiando, o sea, si realmente no hay un cambio significativo, wow, tengan cuidado, porque hay algo que está funcionando mal, hay algo mal en la ecuación. Entonces, estas son ecuaciones que, como les dije, tienen un diferencial y que obviamente, igual como se hace en las ecuaciones normales, recordemos que en una ecuación normal, para encontrar la incógnita, se aplican operaciones contrarias. Es decir, si yo tengo una suma, aplico restas, si tengo multiplicaciones, aplico divisiones, si este, tengo funciones trigonométricas, aplico algo seno, algo coseno. Si tengo un diferencial, pues aplico una integral. Pero bueno, no es tan sencillo, o sea, es mucho más complicado que esto. Porque en este caso el diferencial solamente es parte de la ecuación, no es la ecuación. Entonces, pero esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en muchas funciones, y no nada más de la física, en la economía, en la biología, en todas esas hay ecuaciones diferenciales. Entonces, este, independientemente de qué se dediquen, pues eso les puede dar una idea de cómo cambiamos, ¿no? Y eso es importante porque, imaginemos, pongamos un caso, este, por ejemplo, mi caso, que yo estoy cambiando y yo digo, no, pues espero retirarme en 6 años, que puede ser muchos. Y entre más los pienso, más me va a pesar. Pero bueno, pero te dicen, cuando te vas a retirar, tienes que pensarlo por lo menos unos 12 años antes para que lo planees bien. Cuando nosotros empezamos este curso, o semanas antes de empezarlo, yo planeé yo tengo la planeación del curso, yo la hago. Pero normalmente hago dos versiones, la versión que tengo que entregar, la versión oficial, y la versión que voy llevando a cabo. O sea, realmente los exámenes no concuerdan porque precisamente
intento terminar antes, precisamente para dar tiempo de que se pueda acabar bien, ¿sí? Obviamente eso no lo puedo hacer con la instrumentación oficial porque obviamente me dirían, pues, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué vas a hacer entonces los días que no des clase, no? Obviamente, voy a hacer otras cosas, ¿no? Pero les voy a dar tiempo de que ustedes terminen. Entonces, pues eso es la parte de qué se va a tratar esta unidad. Este, y es importante, ¿no? Es muy importante porque, aunque lo vamos a ver, digamos, en cierta manera, de una forma sencilla, pero yo creo que el concepto es el que les debería de quedar o ser importante, ¿no? O sea, como les he dicho mucho, alguien me puede decir en 10 años, no, pues el método de Newton nunca lo usé, o el método de Gauss jamás lo usé. Ok, puede ser cierto, yo no digo que no, pero lo que sí es importante, y más que porque me digan que porque lo van a usar o no, es que entiendan el concepto, o sea, las heurísticas. Alguien me puede decir, bueno, yo nunca usé el método de Newton, pero sí entendí el concepto y lo aproveché y lo usé. ¿Cuál era el concepto de Newton? Ah, pues de que puede haber una pendiente, una manera más eficiente de hacer las cosas, ¿sí? De que no vas de una manera lineal, sino vas de una manera más rápida, ¿sale? Claro, depende de la forma, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien me diría, y tiene razón a veces, ¿no? Pues yo lo que quiero es ser rico. Ok, entonces, ¿qué haces? Pues me voy de narcotraficante, ¿no? Claro que también la manera más rápida de que mueras en poco tiempo, ¿no? La probabilidad, la esperanza de vida de un narcotraficante no es mucha, ¿no? Promedio unos 6 años, 10 años, en promedio, ¿no? O sea, porque significa que a muchos los matan muy, muy rápido y a muchos duran más años, ¿no? Pero el promedio es muy bajo, ¿no? Entonces, vamos a ver el concepto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y como les comenté, bueno, son ordinarias, no, no son simplemente son las más sencillas. O sea, no vamos a ver ecuaciones así súper complejas. Básicamente eso lo están viendo a fondo en una materia completa. Aquí básicamente lo que vas a ver son métodos que te permiten aproximar que cuando la ecuación es tan compleja que dices no se puede hacer por métodos tradicionales o simplemente el fenómeno es tan complejo o no hay una manera o a nadie se le ha ocurrido la manera, entonces tienes que tener una aproximación, no hay más. Como les digo, yo me gusta mucho planear, pero hay momentos en que dices esto es imposible, ¿no? O bueno, buscas las maneras, entonces dices, no, ¿sabes qué? Pues por más que quiera no puedo. Entonces dices, al final el estudiante debería de poder aplicar diferentes técnicas y la capacidad de decidir a través del error y del tiempo involucrado cuál es la mejor decisión. Recuerden que los que vemos en métodos numéricos no son los únicos. Hasta aquí más o menos hemos llevado 22 métodos aproximadamente. Son 5 de la primera unidad, son de la segunda unidad, son 7, son 12. Perdón, de la tercera son 7, son 12. De la cuarta unidad son son métodos de interpolación, son 5 más, son 17. Y bueno, si contamos todo el montón de fórmulas de Newton Cotes y demás, estamos alrededor, ahorita llevamos como 20 métodos. En realidad hay muchos más, ¿eh? Muchos, muchos más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que estar consciente? De que para tomar tu decisión, tú tienes que tratar de tener las mejores aproximaciones. Te vas a equivocar, sí, pero que el error sea lo menos posible. ¿Sí? Como su servidor, o sea, yo me equivoco mucho y bastante, pero trato de que los errores sean lo menos posibles. Entonces, regresamos. Decíamos dos cosas. Una, ecuación. Ecuación tiene que haber un igual, por fuerza. Segundo, tiene que haber un diferencial para que sea una ecuación diferencial. En este caso, el dy de x es una función en donde y es el diferencial. Sí.
Es el valor del diferencial. Entonces, aquí hay un rollo con las nomenclaturas, pero bueno. Se determina la función original y de x dada la ecuación diferencial por medio de aproximaciones. Y hay un punto interesante aquí. Como yo voy a hacer una aproximación, de nuevo, regresemos a algo que hicieron ustedes y que les va a dar más idea de que por qué se hacen los métodos de esta forma. Cuando yo les pregunté en el ejercicio de cómo se veían a 5 años y cómo se veían a 10 años, varios de ustedes me dijeron 10 años es demasiado tiempo. Y aparte, y es cierto, ¿eh? O sea, si me hubieran preguntado a los 20 años cómo iba a estar a los 25 y cómo iba a estar a los 30, no lo hubiera atinado, ¿eh? No, no lo hubiera atinado ni a tiros. Si me hubieran preguntado en esa época, yo les hubiera dicho que a los 5 años hubiera estado trabajando en una empresa, no sé, puede haber sido una escuela o una fábrica, como ingeniero. Y a los 30 años les hubiera dicho que hubiera estado casado y viviría en las colonias bueno, que eso sí, bueno, tampoco le atiné porque viviría aquí por las colonias de este lado o igual alguna colonia, estaría casado y posiblemente con un hijo. Realidades, en la realidad a los 25 años a los 25 estaba terminando la maestría, no vivía en San Luis, no estaba trabajando, estaba estudiando, bueno, no, no es cierto, no estaba trabajando. Yo empecé a trabajar hasta los 26, entonces a los 25 no estaba trabajando, estaba terminando la maestría y vivía en Cuernavaca y nada más, o sea, no hacía otra cosa. Y a los 30 años ya trabajaba aquí en el tecnológico, o sea, no, sí trabajaba como ingeniero, se puede decir en ese sentido si lo hubiera atinado, pero ni estaba casado ni tenía hijos, ¿no? Y mucho menos vivía solo, ¿no? O sea, vivía con mis papás todavía, ¿no? Entonces, de hecho yo me caso hasta los 31. Entonces, ¿para qué va todo esto? Pues a lo que va es que es una diferencia, ¿sale? Una diferencia entre lo que tú estimas contra lo que te va a dar. Entonces, muchas veces lo que vamos a hacer es el concepto de pendiente y tamaño del paso. Pendiente significa qué tan rápido cambiamos, ¿sí? Posiblemente ustedes, y de hecho me consta, yo he tenido alumnos que me saludan súper bien, muy amables y todo ese rollo. Y el siguiente semestre, pasando, no sé, un mes, 2 meses de que salimos y regresamos, se voltean, ¿eh? Se voltean y ya no me hablan. Al revés, hay otros que siguen siendo iguales, o sea, su factor de cambio es mínimo. O al revés, hay otros que así como que ya terminé la carrera, soy el ingeniero tal y hasta nos tutean, ¿no? No, me da igual, realmente no tengo problemas en ese sentido. Pero sí hay un cambio. Entonces vamos a tener los siguientes elementos. Primero, el valor actual, ¿sí? De la aproximación. El valor siguiente, anterior de la aproximación. Yo no puedo llegar a tener un buen ingeniero si no tengo antes ciertas cosas. O sea, si por ejemplo cierto pensamiento matemático y lógico no lo lograron formar desde la primaria, desde el kinder hasta el bachillerato, es muy difícil, pero muy difícil que lo logren aquí, ¿eh? O sea, es muy difícil. Sí se puede, claro, pero es muy difícil. Entonces estamos hablando del valor actual y el valor nuevo, ¿no? WI más uno es el valor siguiente. Como les dije, muchos empleadores, no todos, aceptan muchachos que no vengan bien entrenados o no bien capacitados, siempre y cuando tengan la actitud de cambiar. Pero eso significa, en este caso, ya ven esta variable que es el phi, creo que es esta letra phi en el alfabeto griego. La letra phi, el pendiente, es el tamaño del cambio que tienes que hacer. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Por ejemplo, algunos de ustedes han abandonado la materia, o sea,
suele pasar. Ya una disculpa que se fue la red, pero bueno, por ejemplo, esos cambios, ¿no? Esos cambios de que de repente la red funciona bien, la red funciona mal, todo va cambiando, ¿no? A ver, entonces de nuevo, ¿qué es lo que tenemos en la mayor parte de estos métodos para hacer nuestra aproximación? Primero, tenemos que tener el valor actual de la aproximación para poder encontrar el valor siguiente de la aproximación. Les digo, por ejemplo, yo no puedo lograr un buen ingeniero si de antemano no tiene ciertas cosas, ¿no? Que se supone que evaluamos en el examen de admisión. La pendiente es cuánto es la gran diferencia que vas a tener que tener. Es decir, los empleadores te van a aceptar si no sabes ciertas cosas, pero no, si no sabes nada. O sea, vamos, si tus habilidades matemáticas, tus habilidades lógicas son muy malas, pues no te van a querer de todas maneras. ¿Por qué? Porque la pendiente es enorme. Pues aparte, la parte del H, el tiempo y el espacio en el que vas a medir un cambio, ¿sí? En muchos lugares te van a decir, pues tienes para adaptarte máximo 3 meses, y eso es mucho. ¿Sí? Si en 3 meses no das resultados, pues el que sigue. Oye, pero que me caes muy bien. Oye, pero que te vas de borracho conmigo. Pues ni modo. ¿Sí? H es el espacio en el que medimos, recuerden. Cuando yo tengo por ejemplo, regresando al ejemplo de los 10 años, si yo hubiera querido calcularlo con una precisión mejor, hubiera dicho, a ver, a un año, ¿cómo te ves? A 2 años, ¿cuánto te ves? Que sería H un año. H en 3 años, ¿cuánto te ves? Entonces, eso es interesante porque cuando hubiéramos llegado a los 5 años, hubiera sido un juicio más cercano, más real, ¿sí? Porque de repente dices, es que quiero tener mi casa y quiero tener esto y lo otro. Ok, pero eso es gradual. O sea, en un año no vas a lograr todo eso. ¿Sí? Entonces, lo que haces H es el cambio que estamos teniendo. Cada cuánto estamos midiendo la aproximación. En este caso H, por ejemplo, como les digo, si yo lo hubiera medido por año, les apuesto que más de la mitad hubieran cambiado sus expectativas a 5 años. Y más a 10, si yo hubiera sido medir año por año, es medir al año, 2 años, 3 años, 8 años, 10 años. Si yo mido así, mido o hago mi estimación, cada es un espacio así, mi estimación puede ser más precisa, pero me va a costar más trabajo, ¿sí? O sea, pongamos el caso, yo cuando hago la planeación del curso, realmente evalúo, lo veo por semanas, no lo veo por días. Digo, no, pues en esta semana tenemos que llegar a esto, en tal semana tenemos que terminar la unidad, en tal semana, y así me voy. Es mi espacio que estoy midiendo, H. ¿Me equivoco? Sí. O sea, por ejemplo, en esta semana yo esperaba que el viernes se entregaran, pero no. Cambié las fechas y la entrega para la quinta unidad es el próximo lunes 29. Lo cambié, ¿por qué? Porque vi que muchos. En primer lugar, yo me tardé un día más en explicar la práctica. O sea, fue un cambio que yo no esperaba. Entonces, las ecuaciones, nosotros también a la hora de hacer la estimación de cuánto va a valer ese cambio, pues que necesito el valor actual para obtener el valor siguiente, ver cuánto es la pendiente, cuánto es el cambio y cuánto es el tamaño del paso. Regresando a lo que estamos ahorita, si yo me la he llevado bien en este curso y llevo todas las unidades pasadas, llevo 4 unidades pasadas. En la unidad número 5 va a haber muchos de ustedes que incluso ya tengan el curso pasado. O sea, ya alcanzan a pasar con 70, promediando. Entonces, eso significa que el cambio en la unidad número 6 es mínimo, o sea, no van a tener que cambiar prácticamente nada, van a hacer lo mismo que han hecho en las últimas unidades. Caso contrario. Por las razones que sean, porque me enfermé, porque tengo materias más difíciles, porque me distraje, punto.
Debo 4 unidades. Híjole. Y aparte, debo 4 unidades. Bueno, no, imagínate, tengo todas reprobadas. Y todavía me falta la quinta y la sexta. Y yo espero, y yo tengo la mentalidad de que, la última semana, el 10, 11, 12, 13, voy a trabajar como negro, me voy a dedicar a esta materia y la voy a pasar en 4 días. Eso significa que mi pendiente, este valor de aquí, va a tener que ser muy grande, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque lo que no hice en 16 semanas, lo voy a querer hacer en una. O sea, voy a tener que trabajar 16 veces lo que debería de haber trabajado. ¿Vale? Entonces, obviamente, es muy tonto. Bueno, yo sí hice, yo recuerdo como estudiante que a veces me distraía mucho. Yo soy muy dado a distraerme. Y de repente hacía eso, ¿no? De llegaba y, ay, pues, la materia está muy aburrida. Bueno, ya que hay que pasarla. Pero algo que aprendí, y eso lo aprendí desde el segundo semestre, es no dejar las cosas al final, porque al final ya no iba a alcanzar. Y de hecho, repruebo matemáticas por simplemente no ir. O sea, ya el siguiente semestre, pues ya fui y pasé tranquilamente, ¿vale? En lugar de tratar de hacer una pendiente muy grande, que eso intenté alguna vez, me falló, porque no alcancé. Y esperamos que ustedes tampoco hagan lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué usamos? ¿Para qué usamos la pendiente? La usamos para decir cuánto es el cambio y cuánto necesito. Si tú necesitas un gran cambio, o sea, me ha llegado gente de tutoría de muchachos que, no, pero es que, por ejemplo, pues mi novia y que pues estoy en la rondalla o en el equipo de fútbol y ¿cuántas materias vas reprobando? 4. Wow. Digo, ¿sabes qué? Pues necesitas una pendiente, un cambio tremendo, ¿no? Porque necesitas ver qué quieres de verdad. Si la verdad lo tuyo es la música o la verdad lo tuyo es otra cosa, pues dedícate a eso. Quizás hasta talento tengas. O igual si la verdad pues no tienes talento o la verdad pues este la ingeniería y lo que escogiste es de lo que vas a vivir, pues entonces déjalo de más. O sea, yo hay muchas cosas, yo ahorita quería estar, no sé, leyendo un libro y demás, pero obviamente que no, porque tengo que trabajar. Entonces, es algo importante para ustedes, ¿no? De que entiendan que estos conceptos no son nada más para resolver problemas matemáticos, sino son heurísticas que sirven mucho. Entonces, de nuevo, aquí tengo esta pendiente, teta, sí es teta. Teta es la pendiente. Entonces, no es phi. Bueno, no me acuerdo de las letras griegas ahorita, pero es el ángulo. Si el ángulo, por ejemplo, les digo, ustedes los que van muy bien y que van pasando todas, ese ángulo va a ser muy pequeñito. Es decir, la pendiente, el cambio que va a hacer para la quinta y sexta unidad es muy suave. Básicamente seguir haciendo lo mismo. ¿Qué va a pasar para los que no han avanzado igual? Uf, pues van a tener que tender pendientes hacia ángulos muy grandes. Ahora, H es el espacio que va desde donde hago un cálculo hasta el otro. Ustedes me decían, calcular a 10 años es muy difícil, y es cierto, ¿eh? Muy cierto. Si yo dijera a los 63 años, suponiendo que viva, ¿cómo quiero estar? Wow, también se me hace muy difícil. Aunque digamos que la ventaja en mi caso es que muchas de las variables ya no son, entonces pues ya no tengo ese problema, ¿no? O sea, digo, me refiero a que yo tengo dónde vivir, tengo dónde comer, tengo familia, entonces ya muchas de mis grandes decisiones, perdón, quería saber nada más la hora. Muchas de mis grandes decisiones ya las tomé, entonces, pues no me preocupo por eso. O sea, muchos de mis cambios, los cambios, pues van a ser cambios de salud, cambios físicos, pero ya muchos cambios que ya pasaron por mí, pues ya no me preocupo. Entonces, de nuevo, tenemos dos cosas. Uno, X de Y, el valor actual. X de Y más 1, el valor que voy a estimar el siguiente. Si H es demasiado largo, entonces mi aproximación va a fallar. Como yo les dije, a los 20 años, si me hubieran preguntado, hubiera fallado muchísimo. Jamás me hubiera imaginado todo lo que pasó después. Y posiblemente, y esperamos en muchos de ustedes, les ocurre igual. Muchos de ustedes tengan grandes cambios positivos y que logren pues todas sus metas que quieren. Entonces, H pues tiene que ser pequeña.
¿Por qué? Porque entre más grande la aproximación, la estimación del x más 1 va a ser más difícil. Va a tener un error más grande. 2, el ángulo también va a ser más grande. ¿Sale? Entonces, el valor en rojo, el punto rojo, es mi estimación. El valor en azul, el punto negro arriba, es el valor verdadero. Podemos tener un error muy grande, porque es muy difícil prever el cambio, porque obedece a muchísimas cosas. Entonces, hacer una estimación exacta es muy, pero muy complejo. Ahora, ¿qué es lo que haces? Como les dije, de los métodos que utilizamos, pues muchos de ellos, o sea, se hacen varios métodos y a partir de esos varios métodos tratamos de encontrar diríamos alguien, predecir nuestro futuro, ¿no? Si se fijan, es algo muy natural en el ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer, domingo que fuimos con la beca de mi hija, estábamos en Banco Azteca y te estaban pasando los horóscopos, ¿no? Entonces la gente muchas veces prefiere eso, ¿no? Prefiere que alguien le diga, vas a ser afortunado en el amor y vas a tener mucho dinero si haces esto. O sea, obviamente que es infantil. ¿Qué es lo que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer con las matemáticas? Con las matemáticas podemos tener una aproximación. Y alguien me puede decir, pero va a tener un error. Ah, ok, sí, pero ¿qué es lo que tratas de hacer? Disminuir lo más posible el error. Como lo que les decía, tengo un plan, quiero ir a México, somos 6 personas, pero estoy viendo que todo el mundo tiene ocupaciones, todo, no puedo tales días, no puedo tales días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estoy viendo y muy, muy posiblemente uno de los 6 no va a ir, porque no podemos. Entonces, y tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno. Entonces, lo interesante que hoy la idea aquí es de que de que yo lo que planeé originalmente tiene un error. Pero lo interesante y lo inteligente para ustedes es que vayan, de hecho es parte de la administración, tú planeas algo y luego después tienes que irlo supervisando para que realmente ese algo se lleve a cabo como tú lo esperas. Entonces, bueno, el primer método, bueno, antes de empezar, y es algo muy importante, es el problema que tenemos para calcular esa X de ahí, que se llama el problema del valor inicial, el PBI, el PVI. El PVI o problema de valor inicial consiste en que para que estos métodos funcionen, necesitas tener una primera aproximación. ¿Sí? O sea, imaginemos, yo tengo que ver cómo se desgastan las balatas durante un determinado tiempo y cómo el polvo y demás. Ok, ¿qué es lo que hago? Pues mi valor inicial, ¿cómo están las balatas nuevas? O mi valor inicial, mis balatas a un mes, las mido. Mi valor inicial, por ejemplo, yo puedo ver mis fotos, ¿no? Cómo he cambiado, o mi estado actual, y a partir de mi estado actual, eso es mi valor inicial. El valor inicial de una planta, como va creciendo, cuando empieza a germinar, es un valor inicial. El valor inicial depende del problema. Estamos hablando que muchos de estos problemas pueden ser, por ejemplo, problemas de economía, problemas de salud, problemas de física. El valor inicial está muy influenciado por eso. Entonces, el problema está que tienes que tener regresando a otra materia, el muestreo, tienes que muestrear cómo se comporta el fenómeno inicialmente. ¿Sí? Pongamos un caso. Muchas veces asumimos que, y yo no estaría tan en contra, de que muchas veces si no pones, por ejemplo, el que entremos a cierta hora temprano, o sea, si la clase es a las 9, empezar a más tardar a las 9:05, si la clase es a las 8, empezar a las 8:05 a más tardar, si no los
muchos maestros tienen, bueno, muchos maestros, docentes, tienen se vuelven estrictos, ¿no? Yo recuerdo una doctora que decía, nadie entra después de mí, ¿no? Entonces, esa es la única manera que tienen ellos de obligarlos, porque es la verdad, lo que le llamo yo la mentalidad del esclavo. En la mentalidad del esclavo, tú haces las cosas porque tienes un látigo detrás de ti. Al revés, tú dices, voy a llegar temprano. ¿Por qué? Porque mi tiempo es valioso. Entonces, mi valor inicial es así. Y eso es algo que ustedes deberían de traer ya. De que me digan, es que en mi casa son, o en mi barrio, somos así. Pues sí, pero eso no implica que tú seas así toda la vida. Yo vengo de barrio y yo tengo mucha de la educación de barrio y sin embargo no tengo muchos de los valores de barrio, los fui cambiando. Entonces mi valor inicial fue mi barrio, donde yo nací, donde yo crecí, pero muchas de esas cosas fueron cambiando. Entonces el problema de valor inicial es ese, un valor conocido, eso es lo importante. Antes de aplicar estas ecuaciones tienes que partir de un valor conocido. Y ya de ese valor conocido, ya puedes hacer todo lo demás. Y que eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que les dije del análisis de ustedes mismos. El análisis de ustedes mismos tiene que ver con que qué tanto se estudiaron. O sea, qué tanto dijeron, ay, oye, ¿realmente cómo soy? O sea, ¿soy responsable, trabajador? ¿O soy medio huevoncito? ¿Soy medio irresponsable? Este, de que, ay, pues, ¿cuándo es el último día para entregar? De antemano, ya cuando te dicen eso, dices, no, ya valió. Sí, ¿no? O sea, como que dices, bueno, ok. O sea, ¿por qué? Porque igual dices, ok, es el último día para entregar el día 9 sí, pero yo no voy a entregar el día 9 voy a entregar a más tarde el día 4 o el día 5 para que me dé chance de equivocarme, o cualquier contingencia, ¿no? Entonces, de nuevo, el problema de valor inicial es que tienen que tener un valor del cual partir. En los análisis que hicieron de ustedes mismos, la pregunta obvia es que también se analizaron a ustedes. Si se analizaron muy bien, es muy posible que los análisis que hicieron sean válidos, o sea, que tengan un menor error. ¿Por qué me equivoqué yo por qué me hubiera equivocado yo en mi análisis de 5 años y 10 años? Porque yo no sabía que había para estudiar más cosas, o sea, yo no sabía que había maestrías y doctorados a los 20 años, yo no sabía, o sea, ignorancia. Y muchas de las cosas que van a sucederles a ustedes, los van a cambiar porque son cosas que no saben. Entonces, cuando las sepan, entonces eso va a cambiar su panorama. Segundo, este tipo de cosas, pues es una cadena. Entonces, si algo, altera todo lo demás, entonces puede ser un efecto bola de nieve. Entonces, muchas veces precisamente lo importante por eso es que hay que saber heurísticas. Una heurística es lo que te permite, es una estrategia que cuando tengas un cambio o un problema lo puedas asimilar y lo puedas manejar. El primer método que vamos a ver es Euler. Euler, ahora, rápido nada más, dice, sea y de x la solución de dy de x, o sea, una ecuación diferencial, donde y pertenece a un determinado intervalo, que pueden ser números complejos. Para obtener la solución aproximada y de x se tiene un valor de y de a, donde a es igual a un alfa que pertenece a un determinado intervalo, de tal manera que para cada uno de los espacios que se tengan de I y de A, se tiene que la siguiente aproximación va a ser igual al valor de la aproximación anterior más la función evaluada ahí por la pendiente, ¿sí? Por el cambio, donde Y de A son lo que llamamos condiciones iniciales. O sea, condiciones iniciales conocidas. ¿Sí? Si yo quisiera predecir qué voy a hacer, tendría que juzgarme a mí o pedir a alguien que me juzgue. A partir de eso diría, es factible que puedas hacer una buena aproximación. La fórmula es así. Gráficamente,
lo que hacemos es, como les dije, la pendiente te va a ayudar a calcular el valor de, la función aproximada es la roja, la función verdadera es la azul, en donde la pendiente te ayuda a encontrar el siguiente punto. Recuerda en trigonometría, en donde tú vas a encontrar el cateto opuesto a través del ángulo. Entonces, el valor del cateto opuesto va a ser la multiplicación del valor de la base por el ángulo, tomando en cuenta el valor anterior. Si se acuerdan, esto tiene que ver mucho con trigonometría, lo que veíamos con cálculo de los catetos, cateto adyacente, cateto opuesto. Si se fijan aquí, pues este es el cateto opuesto, ¿no? De este ángulo. Ahora, el valor verdadero es este, es el punto negro. El valor que me está dando es el punto rojo. Como obviamente hubo un error al principio, al momento de volver a calcular, pues me va a dar otro, esta es mi función aproximada y este va a ser mi valor verdadero. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues obviamente tu aproximación no va a ser exacta. Pero si tú logras tener valores de h pequeños, es decir, un experimento controlado, es muy posible que encuentres que esas diferencias, es decir, el error entre los puntos rojos y los puntos negros, sea mínima y que entre dentro de una tolerancia. ¿Sale? Y esa es la base del mañana vamos a ver cómo funciona el método y todas las cosas que podemos hacer. En realidad es muy sencillo. Y